Hola a todas, hola a todos. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Estudios Culturales. Mi nombre es Toby Miller y mis invitadas de hoy son... Yo soy Elena Vizcay, procedo del ámbito de la comunicación, donde llevo trabajando eh, pues casi 20 años, que ahí es nada. Y, y actualmente desarrollo mi profesión en una ONG medioambiental que es ECODES. Tenemos la sede en Zaragoza, pero bueno, nuestra proyección es nacional e incluso internacional. Y muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast con estas dos pedazos de compañeras con las que comparto este ratito. es un honor, gracias. Para mí también un placer coincidir con mis compañeras. Gracias, Toby, por la invitación. Yo soy Laura Vergara, gerente de Convici y consultora en movilidad ciclista en una cooperativa, también en Zaragoza, la Ciclería. Y bueno, estudié educación social, ¿no? Y de ahí el interés o la inquietud por generar redes. Gracias, Toby, por darle voz al pensamiento crítico. Mi nombre es Lucía Dalmau, soy periodista especializada en política y clima, también activista, como muchas de las personas que nos están escuchando, seguramente, y actualmente trabajo con Elena en el área de comunicación de CODES, desarrollando contenidos relacionados con la agenda medioambiental. Gracias, compañeras de la ruta, del camino. Y como dije, es un placer, es un honor estar aquí con ustedes. Conozco a Lucía, pero es la primera vez con Laura y Elena. En esta manera virtual, todas nosotros estamos acostumbradas esos días a esta manera de conocer a la gente, trabajar, coquetear, todas las cosas, ¿no? Bueno, para empezar, quisiera preguntar a todas esta pregunta. Si quisieras, por favor, de compartir con nosotras lo que está dinamizándote, preocupándote, interesándote hoy en día, este mes, este año. Elena, si quisieras empezar. Pues a mí personalmente algo que me inquieta y me lleva a la acción es un poco el mundo que estamos construyendo y el mundo que estamos intentando de construir, sobre todo, ¿no? Recientemente fui madre hace poco y sí que sí siempre he tenido cierta inquietud por intentar trabajar, construir, crear alianzas para que el mundo en el que vivimos sea siendo un lugar habitable para los que van a venir después de nosotros, pues desde que soy madre es algo que me inquieta y me mueve mucho más, ¿no? Y más que desde la preocupación, intento vivir esto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para crear nuevas rutinas, nuevas formas de pensamiento, incluyéndome a mí misma, eh, bueno, creo que tenemos el reto constante de inventarnos, reaprender y desaprender cosas que hasta ahora no nos cuestionábamos, ¿no? Y es lo que realmente me lleva y me mueve. Creo que en este Lo contexto. hace gracias a este tipo de espacios y gracias a tener conversaciones con otras personas, ¿no? Y la implicación de tus palabras para mí es que para cambiar el medio ambiente o el horror de los cambios no naturales, se debe no solo cambiar el discurso medioambiental, pero el discurso en general sobre la sociedad, los individuos, el patriarcado, etcétera, ¿vale? Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final la cuestión climática es una cuestión transversal. Yo no creo que el ecologismo sea un cajón cerrado, ¿no? Para mí el ecologismo, tal y como lo entiendo, es efectivo, es real y tiene sentido en su intersección con otro tipo de cuestiones como puede ser un ecologismo para todas, un ecologismo inclusivo, un ecofeminismo.
ecologismo que también tiene en cuenta la perspectiva económica y cómo puede cambiar todo el modelo en el que vivimos, ¿no? Cómo el concepto de progreso se ha venido entendiendo hasta ahora y cómo puede cambiar si se integra esta perspectiva desde el centro y no como un añadido o como algo más. Es algo que para mí tiene sentido así cuando se entiende como un todo. Gracias, Elena. Y Laura, para ti, lo que importa hoy, por favor. Aparte de tu gato, ¿no? Sí, O sueño que incluyendo tu estará por gato. aquí durante este ratito. Pero bueno, yo desde mi visión también activista y desde la herramienta que intento poner, por un lado, en la calle, literalmente, todos los días, y por otro, en mi trabajo bueno, y en la actividad que realizo de incidencia política, es la bicicleta, ¿no? Y es posicionar a la bicicleta en el sector del transporte, pero hacerlo especialmente desde un sistema o con un esquema de cogobernanza con las administraciones públicas. Y es que creo que todavía no hay muchas herramientas para que el tejido social y las propuestas que se generan desde la vida cotidiana de las personas, en nuestro caso, de todas esas personas que como herramienta para transformar sus ciudades sacan la bicicleta todos los días o les gustaría, ¿no? Todas esas, también me preocupan todas esas personas que no lo hacen por alguna razón, ¿no? Pues por percepción del riesgo, por las condiciones físicas de sus ciudades, bueno, por prejuicios, por falta de espacio en sus casas, ¿no? Que todas esas personas puedan, por un lado, interactuar con las administraciones públicas para que pongan e inviertan en políticas públicas que empujen a esa transformación. Y por otro lado, que la bicicleta tenga un rol, ¿no? en el sector del transporte que sea significativa, importante y transformadora, más allá del transporte, ¿no? Con esa visión que planteaba Elena, transversal, ¿no? Si la movilidad es transversal a la vida, la bicicleta también puede ser un elemento transversal que aporte, no solo a nosotras, sino a nuestro entorno, ¿no? Y ahí en esa interacción es donde, bueno, lo que a mí me preocupa y donde yo intento actuar para cambiar, bueno, la situación desde esa perspectiva ecofeminista. Cuando yo viví en Los Ángeles por una década y estuve en la bici, fue necesario siempre considerar la identidad social de los choferes de los coches grandes. Si fue un hombre blanco, cuídate. Si fue una mujer blanca, 50-50. Si fue un hombre de color, hombre negro, hombre latino, hombre asiático o mujer, todo bien. Fue muy interesante, fue una lección terrible en términos de la actitud de machistas, blancos, güeros, de literalmente considerar las personas con bicis como objetos para pelear verbalmente muchas veces y de vez en cuando amanecer también. Pero bueno, entonces yo creo que hay elementos no conozco mucho sobre la experiencia en España, pero hay elementos de la desigualdad social que son relevantes en mi experiencia personal. Sí, los son, sobre todo porque cuando estamos en bicicleta, ¿no? La interacción con el espacio y con las personas es muy directa, ¿no? Estamos muy expuestas, física y emocionalmente estamos muy expuestas a interactuar. Entonces es más fácil. Yo tuve la oportunidad de viajar por Sudamérica en bicicleta, ¿no? Y el solo hecho de la vulnerabilidad de estar con tu bicicleta en un espacio en el que culturalmente tienes cosas en común, pero también puedes encontrar un choque, te hace percibir e interactuar con el entorno de forma distinta, igual que también lo hace en cualquiera de las ciudades en las que la utilizamos. Y la experta mundial en el lenguaje inglés, maestra Lucía, periodista Gracias, y famosa. profesor. Tengo muy buen profesor. Y vaya pedazo de mujeres, porque aquí estamos hablando de preocupaciones, pero wow, qué bien compartir, de verdad.
estos espacios y estas soluciones, ¿no? Porque el estar comentando ahora también forma parte de esos espacios de esperanza de los que muchas veces hemos conversado y que en estos momentos son clave, porque efectivamente, como ha comentado Elena, Laura y tú, Toby, las preocupaciones y las crisis no son iguales para todas las personas. Tampoco en la solución y tampoco en lo que les cae a cada uno por encima, ¿no? Entonces, esa llega a ser una de mis mayores preocupaciones. Me preocupan las pluricrisis que estamos viviendo a nivel global, tanto social, sanitaria, económica y de vivienda, y en todas con el escenario de la crisis ecológica de fondo, ¿no? Por eso creo que es necesaria ya una transformación y sobre todo aliarnos con la naturaleza, pero desde las raíces y el suelo, desde abajo, como el feminismo, tejiendo esfuerzos para alcanzar los derechos y visibilizar absolutamente a todas las mujeres, pero poniendo el cuidado, como ha dicho Elena, en el centro, ¿no? Con este ecofeminismo que es vital como solución. Lo que más me alarma, los derechos y libertades alcanzadas, que también han dicho mis compañeras, que se han alcanzado con muchísima sangre, literalmente, que se estén perdiendo. O sea, desmantelar el estado del bienestar. Por eso creo que es importantísimo en estos momentos mimar muchísimo, darle caricias a la democracia en los países que está, porque muchas de las personas, a lo mejor hay gente que nos está escuchando y todavía no tiene algo similar a la democracia, ¿no? Y valorar y cuidarlo, porque también se está haciendo mucho. Escuchar el otro día a mi abuela cuando le dije que me iba a la manifestación del 8M y que me dijo, grita alto, que no es no, Lucía, pues a mí me emociona muchísimo. Y para mí es de los mayores logros que también ha habido, ¿no? Y también hay que decirlo. Y probablemente mi último comentario, pero en términos de los raíces y la idea de acción e ideas que vienen desde abajo, un problema para mí en los últimos años es que los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales de los 70, o sea, medioambientalismo, feminismo, los movimientos queer, ¿no? La lucha por los derechos civiles, importante desde hace más que un siglo, pero impulsándose durante los 60, 70, habían utilizado lo espectáculo como una forma de manifestar, de organizar, etcétera, ¿no? Canciones, marchas, bla, 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 ¿no? Y acción en la calle. Mi punto es que tengo temores que esos días los derechistas, los fascistas, los machistas han aprendido desde nosotras estas tendencias, estas herramientas y sobre todo esta retórica, ¿no? O sea, por ejemplo, somos la España real, auténtica, ¿no? No en la soberanía formal, no en la identidad de los diputados, las diputadas, pero nosotras. Y quisiera saber lo que es su reacción individual o colectiva a este desafío, ¿no? Que es Pero el es uso que es de muy esta retórica. interesante esto, Toby, porque los mismos años que tú hablas de estas movilizaciones, los mismos años estaba el auge de la escuela de Chicago, ¿no? Que fue lo que Naomi Klein luego llamó la doctrina del shock. Entonces, en el mismo momento que se expandieron todos estos movimientos sociales, surge con el miedo. Por lo tanto, por supuesto que cogieron todo el tema de la retórica y mucho más. Y Gracias. no solo eso, sino que además hoy en día no es que hayan aprendido, sino que dominan esta escena y muchas veces nos dan mil vueltas a los movimientos de base y a los movimientos activistas, porque por un lado dominan perfectamente la narrativa, eh, la metodología la han llevado a prácticamente la perfección y tienen recursos, tienen mucha financiación. Entonces, pues con dinero hay veces y hay situaciones y hay contextos en los que es más fácil ganar y situar en la agenda pública determinadas narrativas y hacer virar situaciones.
Entonces es algo que es preocupante. O sea, la retórica es callejera, pero el dinero es desde arriba. Hoy. Sí, lo que pasa es que yo creo que también los movimientos sociales se han transformado, ¿no? Y mientras que en el entorno de los 90 bueno, y los 80 también, hay un enfrentamiento a lo público, a lo establecido, a lo institucional, ¿no? La mayor parte de los mensajes de los colectivos ciclistas son la crítica, ¿no? El enfrentamiento, ¿no? El señalamiento hacia lo que no se ajusta a las necesidades. Y sin embargo, creo que de una parte hasta ahora, los movimientos sociales y en concreto nuestras organizaciones tienen un tono propositivo, ¿no? Tanto de detección como de generación de propuestas que puedan ser integradas o lideradas en coordinación con las administraciones públicas, que puede tener un gran potencial para en esa guerra cultural, ¿no? Salir con políticas que puedan reforzar pues, una reducción de las diferencias. Por ejemplo, se está definiendo el término de pobreza en el transporte, ¿no? Y ahí, desde luego, si estamos hablando de reducir las desigualdades, las herramientas más potentes van a ser caminar, la bicicleta y el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso va a encajar mucho más con un entorno político concreto que la movilización o la crítica personalista hacia determinados gestores de las políticas públicas, que creo que es en lo que se están fundamentando varias de las movilizaciones de la derecha. Y por muchos recursos económicos que tengan, eso no va a encajar con la realidad ambiental y social a la que nos enfrentemos. Y Lucía, quisiera invitarte a llegar a ser más gestora de la cita, porque está gracias a ti que estamos aquí juntas, ¿no? Es que sí, un poco lo que estáis diciendo. Para mí la comunicación, las narrativas son claves. También la recuperación de muchos espacios, porque por ejemplo lo que está pasando no solo en España. El otro día hablaba con un compañero que viaja mucho también por Nicaragua y me contaba el tema del campo, ¿no? El tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema del cuidado del campo, como de repente el campo, que ha sido algo muy, muy popular, pues aparece una persona en un tractor de la ultraderecha que no voy a mencionar y ya los agricultores que se han sentido solísimos, pues ya enlazan y empatizan con un partido, bueno, con la ultraderecha. Entonces yo creo que también ahí tenemos desde las organizaciones también abrirnos un poco más para ver un poco las necesidades y seguir y no abandonar el campo, que no solo en España, en el resto de los países es importantísimo, que es lo que nos da de comer. Y las estructuras sociales que se marcan desde ahí también, ¿no? El tejido social. Entonces también es recuperar y hacernos crear espacios desde abajo, que ha sido un error que se está repitiendo en muchos países, como lo que tú decías de todos a una y esas movilizaciones, pues ahora esas movilizaciones también desde la izquierda a veces surgen desde arriba. Y falta un poco aterrizarlas abajo, como sí que se hizo hace unos años, pero que se va olvidando, ¿no? Y por eso es clave la participación ciudadana en todos los procesos gubernamentales. La ciudadanía tiene muchísimo que decir. Y quisiera preguntar a ustedes sobre un elemento clave, yo creo que es, por un lado, o dos elementos, la cosmovisión de los indígenas, que importa muchísimo en el movimiento ambiental para crear nueva filosofía, ¿no? En América Latina, en África, en Australia, en los Estados Unidos.
y también el rol, la importancia del ecofeminismo en estos movimientos actuales. ¿Tienen opiniones sobre cosmovisiones alternativas, digamos, no del norte global, y también la centralidad del ecofeminismo? Ujú. Claro, en cierta manera, uno de los postulados del ecofeminismo es recuperar el contacto con la naturaleza, ¿no? Si decimos que en realidad se ha sometido a las mujeres en paralelo a someter a la naturaleza, ¿no? Un intento de recuperar o de equiparar socialmente las fuerzas es, bueno, realmente somos capaces de identificarnos y de interactuar con la naturaleza de una forma saludable y eso de alguna forma debería reconciliar al mismo tiempo las relaciones que tenemos, ¿no? Entre géneros, entre diferentes niveles económicos, entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entre todos los elementos de esas cosmovisiones que no tiene, que al mismo tiempo que tienen cosas divergentes, tienen mucho en común. Y precisamente el sometimiento a la naturaleza y la desigualdad en torno a los roles de género y a los procesos que se dan vinculados a los sexos pues se equilibren, ¿no? Y eso al mismo tiempo equilibre nuestra relación con el medio ambiente. Y nuestra herramienta ahí sí que es pues, la participación y es nuestra participación no solo social, sino también activista y profesional en nuestro caso, ¿no? Que creo que es lo que nos trae a este espacio y a dar esa visión. Las políticas europeas pueden ser unas, ¿no? Y a veces son incluso divergentes con la cosmovisión europea, ¿no? Tenemos una percepción de nosotras mismas como colonizadoras en positivo, ¿no? No, nosotras lo que hemos hecho siempre y lo que vamos a hacer es ir a salvar el mundo. No, nosotras lo que hemos hecho a lo largo de la historia es no salvar a nadie, sino someter, ¿no? Y entonces revisar todos esos aspectos colonialistas que siguen quedando y decir, bueno, si queremos ser, ¿no? Si nuestra cosmovisión es que vamos a salvar de alguna manera, vamos a ser los adalís de una transición justa, nuestras políticas deberán ir enfocadas a una transición justa y que tenga ese reequilibrio, ¿no? Entre géneros, con la naturaleza, etcétera. Ujú. Sí, porque efectivamente nos enfrentamos a un crecimiento sin límites que se ha visto afectada a toda la naturaleza. Entonces, muchas veces en esta búsqueda de soluciones nos vamos mucho más allá cuando las soluciones está volver a liarnos con la naturaleza, como los indígenas y como hemos hecho hasta hace pocos años y todavía se sigue haciendo en muchas localidades, ¿no? Yayo Herrero, que es una antropóloga que aquí admiramos muchísimo, propone siempre las soluciones analizarlas a partir de 5 elementos, que es el agua, el aire, la tierra, el fuego y la vida, como dice ella, para poder recuperar la memoria de lo que somos y de dónde venimos. Y de esta manera desarrollar una conciencia que debería darnos fuerza para hacernos cargo del mundo como proyecto viable. Yo creo que aquí es importantísimo priorizar la sostenibilidad para alcanzar una vida digna para todas las personas. Esto es un gran reto. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que estáis planteando. Al final, creo que muchas veces la solución o parte de la solución ya está inventada, ¿no? Y la tenemos delante de nuestros ojos y muchas veces procede de una solución que está en la naturaleza. Sí que es cierto que parece que en los últimos años se ha puesto mucho foco en todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica, con la revolución incluso legislativa, ¿no? Y obviamente nos tenemos que apoyar en avances legislativos, en avances normativos, en avances tecnológicos para poder avanzar, pero todo esto tiene que partir de la naturaleza, esa tiene que ser
la base, ¿no? Y poner un poco también el foco en la necesidad de que todo ello vaya acompañado de una revolución cultural. Antes hablaba del papel de la ciudadanía. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de la capacidad de cambio que tenemos como seres individuales, ¿no? Que quizás no en el ámbito activista, que sí que puede que haya un poco más de conciencia, pero a nivel sociedad general muchas veces nos amparamos en el si yo solo para qué, ¿no? Si, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Qué voy a conseguir si yo soy solo una persona en el mundo? Bueno, pero es que tenemos herramientas súper poderosas a nuestro alcance. No somos únicamente individuos, somos consumidores, participamos de una democracia, tenemos un voto que puede ser capaz de cambiar o de contribuir a ese cambio. Creo que ahí tenemos un papel muy importante, sobre todo las entidades que a nivel discursivo durante muchos años nos hemos amparado en el no hagas esto, no, en un ecologismo enfocado desde el no, en darle la vuelta y en enfocar eso desde las oportunidades y hacer partícipe a toda la ciudadanía de la capacidad de cambio que tenemos todos juntos, partiendo, por supuesto, de soluciones que son más viejas que el hilo negro porque proceden de la base, que es el planeta, que ya están ahí. Mm. Claro. Sí, además, Elena, efectivamente, porque por ejemplo, con todo el tema de narrativas, ¿cómo crees, Elena, que habría que cambiar todos los mensajes? Que en eso sí que estamos trabajando, por ejemplo, mucho desde nuestra organización, bueno, en todas, ¿no? Pero ¿qué tips podemos dar? A ver, yo creo que al final es un poco el cambio del chip, ¿no? Y ir del no tradicional a la oportunidad que supone toda la transición ecológica que estamos construyendo ahora, ¿no? Y relacionar la crisis climática, abordarla desde una perspectiva transversal y desde una perspectiva de los impactos que tiene y de las oportunidades que puede suponer para nuestro día a día, ¿no? Ver cómo los cambios de movilidad afectan directamente a nuestra salud, a nuestros hábitos, cómo si nos movemos en bici contribuimos a que la calidad del aire de nuestras ciudades sea cada vez mejor y cómo eso tiene un impacto directo en todas las enfermedades pulmonares, cardiovasculares, incluso con cáncer, etc., etc., etc. Ahí tenemos un gran desafío, pero es que, bueno, la ciencia nos da muchísimos argumentos, tenemos millones de demostraciones. El desafío ahora está en cómo eh, hacer llegar esos datos, esa ciencia, desde un punto de vista más emocional que realmente ayude a la acción real, ¿no? Que no se quede únicamente en el dato, sino que ese dato impacte y tenga una consecuencia. Ujú. Y para ello es verdad que, Toby, con Elena y supongo que también Laura lo hará con Bici y lo que sí que analizamos muchísimo desde las organizaciones y nos parece muy interesante, en ese no, 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 que hemos visto que es contraproducente y además es que al final sabemos que quienes son responsables son empresas, aunque nosotros tenemos una parte de acción individual que la tenemos, pero sí que miramos qué preocupaciones tiene la ciudadanía, que suele coincidir en otros países, ¿no? Pues el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de la vivienda, para poner en positivo esos beneficios. Entonces, el cambio de narrativa para esa reorganización de la vida en común creo que en este sentido es clave para ver que se necesita otro modelo de consumo, que es que ahora ya es que no hay. Bueno, que hay unos límites, ¿no? Y que esos límites parece que deberían ser algo negativo, ¿no? Ay, no vamos a poder crecer tanto, ay, no vamos a poder concentrar tanto. No, vamos a hacer una interpretación positiva de los límites. Bueno,
estos son los límites energéticos y no tenemos que estar buscando constantemente llegar a esos límites, ¿no? Es como la adolescencia un poco, que estás buscando ahí hasta dónde van a llegar, ¿no? Las consecuencias, sino verlos, identificar dónde van a estar los horizontes y esos límites, interpretarlos de forma positiva, ¿no? Vale, si voy a tener energía para esto, ¿dónde la aplico? ¿Dónde está la prioridad? ¿No? En el sistema de transporte es como muy claro. Si no hay más espacio, ese espacio, ¿cómo lo distribuyo? ¿No? Porque es limitado, pues vale, vamos a ver qué hacemos con lo que podemos tener. Pero claro, con lo que podemos tener para una colectividad. Y eso dependerá de las decisiones individuales, pero también de los procesos colectivos y públicos que seamos capaces de liderar, ¿no? O de poner en marcha. Por eso ahí o sea, creo que más que lo individual esté condicionando lo público, creo que lo público y lo colectivo está condicionando las actitudes individuales. Si hay muchas personas que ahora mismo están concienciadas con reducir, por ejemplo, el consumo de plástico, pero lo que encuentran a su alcance y económicamente más asequible son elementos que están hiperenvasados, ¿no? Pues sí, pues se puede haber creado la conciencia y culturalmente vamos a tender a reducirlo, pero las herramientas públicas y colectivas no están permitiendo que esa cultura de verdad tenga un efecto multiplicador que nos lleve a donde queremos llegar, ¿no? Que es a no ver esos límites o solo a verlos, pero verlos de lejos. No encontrarnos con que ahí va, cambiar las mareas, ¿no? Y ahí va, ahí va, ¿qué va a pasar, ¿no? Va a estar lloviendo permanentemente en donde yo vivo. Donde vivo no se va a poder vivir porque las temperaturas van a ser extremas y eso está generando unos procesos de ecoansiedad que deberemos gestionar, ¿no? Y que ahí es donde entra el componente emocional de la comunicación que planteaba Elena, que va a ser tan importante, porque vamos a tener que gestionar como sociedad pues enfrentarnos a cosas que ya generan muchos conflictos, ¿no? La movilidad ciudadana, ¿no? Las migraciones y los movimientos de personas ya tensionan muchos territorios y esto se va a seguir agravando, ¿no? Y tenemos que tener herramientas públicas y colectivas para gestionarlo. Sí, sí, a que al final es sentido común, que es un poco de lo que estamos hablando. O sea, que esto es un poco aliarnos, ¿no? Entre instituciones, políticos, ciudadanía, un poco para ir sumando e ir avanzando, porque ahora además tenemos que ir muy deprisa, pero que sentido común. ¿Cómo es posible que efectivamente hemos visto todo el tema de la sequía, la guerra de Siria, ¿no? Todas las migraciones que se produjeron con este tema? Migraciones climáticas, fríos y calores, contrastes, es que lo vemos cada día, que pasamos al calor de 20 grados, lo vivimos ayer en ciudades de todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que en este clima y en este escenario, en vez de potenciar y aliarnos con estos elementos, estemos quitando árboles, no estemos respetando las zonas naturales, no estamos promoviendo actividades colectivas de participación que promuevan estas soluciones? O sea, que es ir también un poco conectadas. Sí, y luego yo creo que también otro problema que hay es que las herramientas públicas y colectivas que hay, sí que es cierto que hay, por ejemplo, en temas de movilidad, sí que hay subvenciones pues, para poder financiar vehículo eléctrico y impulsar así un cambio modal en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que al final no llegan a todas porque son sistemas burocráticos súper complejos, porque tienes que hacer solicitudes a través del canal online que quizás no son todo lo amigables posibles para todas, que necesitas hacer anticipos económicos que luego te son devueltos, pero ya necesitas tener un fondo, lo mismo para poder transformar
todo el sistema energético y poder instalar placas solares o poder optar incluso en comunidades a bicis eléctricas y demás. Entonces, hay cosas, sí que se están dando avances, porque tampoco hay que ser injusto, ¿no? Hay que reconocer lo que se viene haciendo. Pero ese modelo también hay que perfeccionarlo y democratizarlo, ¿no? Y hacer que realmente sea para todas. Porque muchas veces yo tengo la sensación, esto es una opinión, de que la transición es solo accesible para determinada grupo o estamento social, ¿no? Es una transición justa para todas. El para todas a veces me cuesta más el detectarlo. Mm. Sí, sobre todo además porque son quienes menos, no nos olvidemos que son las personas que menor impacto han producido. Eso es lo terrible, que a las personas que menor impacto son a las que se pide más o más cambio de este modelo productivo que es insostenible, ¿no? Entonces, desde luego por eso he insistido al principio de desde abajo, que tiene que ser justa una transición ecosocial desde abajo. Creo que sería útil para nuestro público de escuchar un poco sobre sus organizaciones, ¿no? De ECODES, de CONBICI, etcétera, etcétera, y lo que hacen, cómo se operan, etcétera, etcétera. ¿Es posible? Venga. Elena, Elena. que es mi Arranco. directora, Elena, de Oh, sí, comunicación. bueno. Nada, compañeras, Lucía. Bueno, pues ECODES es una organización medioambiental que lleva 32 años en acción ya. Surge a raíz de la cumbre de Río. Y nuestro foco está en trabajar en los tres sectores, junto con los tres sectores del cambio, ¿no? Pues administraciones públicas, sector privado y sociedad civil, para avanzar precisamente de forma consensuada y conjunta en que la transición sea justa, incluya una perspectiva para todas, nos ayude a avanzar hacia un modelo económico descarbonizado y sea inclusivo y circular. Tenemos la peculiaridad de tener un espíritu aragonés muy regional, de haber nacido en Zaragoza, pero bueno, pues gracias a estos 32 años, hoy podemos decir que nuestra proyección es nacional e incluso internacional, ¿no? Trabajamos también con proyectos europeos y también hemos hecho y seguimos haciendo mucho trabajo con organizaciones latinoaméricas, principalmente en Centroamérica. Ah, qué rico. Y si puedo preguntar algo más, ¿cómo es la reacción de varias formaciones políticas al trabajo de la organización? En términos de los partidos políticos, pero también otros movimientos sociales, ONGs, etcétera. Nosotros trabajamos siempre desde la perspectiva de la creación de alianzas, ¿no? Y desde la propositividad y no desde la crítica. Intentamos trabajar en común y para ello nos relacionamos con prácticamente todo el espectro político. Es cierto que quizás hay ciertas ideologías o ciertas tendencias con las que nos es más fácil mantener un diálogo, pero sí que nos gusta ser bastante inclusivos en este sentido porque pensamos que el desafío ecológico es Es algo compartido, de debe todos, ser ¿no? Eso compartido. es. Eso es, y la solución debe estar en todos. Y por eso también trabajamos precisamente mucho con el ámbito empresarial, que sí que es cierto que eh, al final el sector privado es el gran emisor de emisiones de gases de efecto invernadero. Es una parte importante del problema al que nos enfrentamos hoy en día, pero también es parte de la solución.
Entonces sí que trabajamos muy de la mano en intentar construir con ellos y acompañarles en este camino y en poner el foco en lo que se hace y en lo que se puede hacer. Y vamos a compartir la página web de las organizaciones, pero Elena, ¿sería posible compartir con nosotras un par de ejemplos de proyectos de Sí. ECODES, porfa? Lucía, venga, anímate tú y así no me dejas sola. Desde CODES, Sargenta, adelante. uno de los motivos por los que yo quería trabajar en ECODES es precisamente esa transversalidad, ¿no? A mí me parece importantísimo despolitizar el ecologismo. O sea, todos estamos perjudicados por la salud, por los impactos del medio ambiente que está provocando el ser humano. Absolutamente todas las personas. Entonces, creo que la solución está en esas alianzas y precisamente desde CODES trabajamos muchísimo en todas estas alianzas. Y de eso conocemos a Laura, que además es también a la que admiramos, pero además es amiga, ¿no? De esas alianzas que hacemos en diferentes proyectos con ella, por ejemplo, en el sector del transporte, que desde CODES trabajamos en temas de movilidad, trabajamos también, promovemos comunidades energéticas, también el autoconsumo y, o sea, en el sector energético para promover las energías renovables y luego en incidencia política directamente con los políticos, tenemos proyectos eso, para viajar menos en avión por parte de las empresas. Ahora acabamos de sacar con Smart Travel un ranking de las empresas que más usan el avión y cuáles menos, porque también eso también hay que decirlo. Todo el tema de uso del tren también es muy importante, de alternativas, las zonas de bajas emisiones, el uso de la bicicleta. Ahora estamos desarrollando con Laura y otras organizaciones la ley de movilidad sostenible, que eso es muy importante, y hemos creado un observatorio de la energía, que eso también, que además tiene un impacto en las zonas rurales. Por lo tanto, tenemos, ¿no, Elena? Sí, este último proyecto lo lanzamos hace relativamente poco y la verdad que es algo de lo que estamos bastante orgullosos, ¿no? Porque hemos hecho un observatorio de todas las comunidades energéticas que se han implantado ya en el territorio nacional. Entonces nos da evidencia de lo que ya se está haciendo y de lo bien que está funcionando, ¿no? La verdad que los compañeros del área de energía y personas han hecho un trabajo de mapeo impresionante y ofrece información súper enriquecedora a nivel sociodemográfico, te va describiendo el índice de participación de mujeres, de hombres en cada una de las comunidades, te mapea dónde hay más proyección, dónde hay menos oportunidades, va guiando a toda aquella empresa, administración pública o cooperativa de ciudadanos que quiera unirse a este cambio de modelo energético, cómo puede hacerlo. Entonces, es algo que pensamos que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, la perspectiva de CODES de trabajo es amplísima. Trabajamos también en temas de culturas de la sostenibilidad, de alimentación, salud y medio ambiente. Trabajamos también junto con el sector hostelero, por ejemplo, que sí que es cierto que es un sector que no es un gran emisor, pero sí que en un país como es España, donde nos gusta tanto cerrarlo todo en un bar, ya sean las cosas buenas como las El cosas malas, ahí aperitivo, quedamos. Toby. Ya Pues trabajamos con ellos para ayudarles también en este camino hacia la descarbonización, viéndolo también como una oportunidad de negocio para ellos, ¿no? Porque al final, si tú implantas medidas de eficiencia, si te preocupas porque todos los electrodomésticos que empleas en tu establecimiento sean lo más eficiente posible. Si haces todo el cambio a luminarias LED, si pones sistemas que ayudan a reducir el caudal en tus sistemas de agua.
pues todo eso al final tiene un impacto directo en tu cuenta de resultados, ¿no? Entonces nos permite también hablar de cómo la causa climática es una causa que también tiene oportunidades que nos beneficia incluso en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues Esto lo hacemos además también en sanidad, que es interesantísimo, ¿no? Sanidad por el clima, que sí, es un sí, sí. sector que también promovemos cómo pueden reducir su huella de carbono, que también es muy interesante. Y que no se nos olvide, porque es fundamental para esta transición, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética en rehabilitación de edificios, porque es clave. Claro. Y maestra gestora Laura, y un poco más sobre Convici, por favor, como organización y sus desafíos, sus rasgos, sus intentos, sus tentáculos, etcétera. Sí. O sea, es interesante porque, bueno, nuestro modelo es diferente, ¿no? Que como planteaba Lucía, coincidimos en muchas acciones y en muchos espacios de alianza, pero la base de nuestra organización son más de 70 grupos locales, ¿no? Que defienden la bicicleta en sus territorios. Nosotras actuamos como coordinadora y entonces somos responsables de la interacción a nivel estatal, ¿no? Y de las acciones a nivel estatal. Somos una asociación reconocida de utilidad pública desde hace relativamente poco y que nos ha costado mucho esfuerzo. Y luego, a nivel de funcionamiento, las decisiones son tomadas por un equipo de voluntariado. Ahora mismo tenemos un equipo técnico que vamos ampliando en base a proyectos poco a poco. Y este 2024 hemos arrancado un proyecto bastante importante que es con bici herramienta climática y que agrupa 4 de nuestros pilares, ¿no? Uno es la salud y el medio ambiente, en el que un proyecto que es Cycling with Clean Air, que está midiendo la calidad, bueno, los niveles de contaminación del aire en 18 ciudades y en las que lo llevamos haciendo desde 2020, es decir, previa a la implementación de las zonas de bajas emisiones y con posterioridad. Un proyecto de actualización de nuestro informe Las cuentas de la bicicleta, que podéis consultar en nuestra página web y que intenta detectar, por un lado, los agujeros de datos que tiene todavía la bicicleta, pero también su potencial, ¿no? Por ejemplo, la diferencia económica a la hora de adquirirla con un coche puesto en datos, la capacidad del cambio modal para reducir las emisiones de CO2 equivalente, ¿no? Y a todo eso necesitábamos sistematizarlo, ya sacamos un primer informe y ahora vamos a por el segundo. La tercera pata de este proyecto es con Bici ni un paso atrás. Estamos viendo bueno, pues ciudades ¿no? que se están replanteando todas las políticas públicas que sabemos que funcionan y por lo tanto necesitábamos hacer un análisis muy concreto de las infraestructuras que existen y dar herramientas técnicas a nuestros grupos locales para bueno, para que puedan aportar a sus ciudades desde distintas perspectivas. Y luego tiene una última parte que es la formación en ciclismo urbano, ¿no? Para aplicar la metodología y para generar en torno a diferentes sectores herramientas y personas que sean capaces de incorporar y transmitir de forma práctica y experiencial ese uso de la bicicleta, que además ya está como contenido dentro de la ley de educación aquí en España, pero que bueno, la implementación y el desarrollo del programa todavía está en pañales y es un proceso en el que queremos aportar como organización. A partir de ahí, otras áreas que no están en este proyecto, pero que son fundamentales, pues está legislación y gobernanza, toda la interacción que tenemos tanto con el Congreso de los Diputados como con la Administración General del Estado, ministerios, Dirección General de Tráfico, ¿no? Sobre todo hacemos propuestas en base a regulación y a seguridad vial, que son los dos elementos que para nosotras son más importantes.
En cicloturismo somos gestoras del Centro de Coordinación Eurovelo, que es esa gran red de rutas de largo recorrido en Europa. Justo mañana viajo a Girona para reunirnos con todas las comunidades autónomas, ¿no? y seguir avanzando en el desarrollo de ese proyecto en nuestro territorio. Y, y bueno, esos serían como los elementos claves. A nivel de organización, hemos dado muchos pasos para, después de la declaración como entidad feminista, tener muchas representantes, ¿no? y referencias en la organización que sean no solo feministas, sino también feministas y desde un punto de vista interseccional, es decir, que estamos buscando la diversidad no solo en el uso de la bicicleta, sino también en el equipo de personas, en el equipo humano que construimos la organización. Así que bueno, esos son un poco nuestros proyectos y nuestros retos. Y háblanos de las bielas salvajes, Laura, por favor. Claro, bueno, como hablo desde la organización estatal, se me olvida, ¿no? que yo pertenezco a los grupos en Zaragoza, y en Zaragoza hay dos: el histórico, que es el colectivo Pedalea, que es un entorno mixto y que surge de un entorno universitario, pero que es un poco la organización de referencia, y hace unos años las mujeres ciclistas decidimos que necesitábamos un espacio propio y creamos el colectivo Bielas Salvajes, que, bueno, pues que está haciendo convocatorias, ¿no? y que está un poco llevando pues nuestra propia experiencia tanto a la ciudad como a la dinamización y o sea, a la autogestión de los elementos que queremos aportar, ¿no? como ciclistas. Aquí tengo, entre otras cosas, hemos hecho un fanzine que contiene, ¿no? un poco nuestra visión y nuestra acción en la calle y en nuestras vidas, porque al mismo tiempo que ponemos nuestras bicicletas en la ciudad y nuestros cuerpos, pues también, bueno, la bicicleta aporta a nuestros cuerpos un elemento que era disruptivo, ¿no? que ponemos entre nuestras piernas y que es nuestra herramienta para cambiar nuestro entorno, pero también para interactuar con él. Compañeras, ha sido una conversación inspiradora. Antes de terminar, quisiera saber si hay algunos otros comentarios, preguntas, observaciones, revoluciones que quisieran compartir. Esto es una revolución ya en sí, Toby, para que veas que sí que hay una parte muy positiva, pero se nos ha olvidado, como sí que estamos hablando mucho de las personas vulnerables y que tiene que ser una transformación desde abajo. Sí que me gustaría destacar uno de los proyectos más bonitos que se desarrollan en ECODES, que se llama Ni un hogar sin energía, donde muchas familias se están beneficiando, porque uno de los problemas muchísimas veces es el no entender el tema de la factura de la luz. El precio de la luz tenemos un barrio en Madrid, Cañada del Real, que lleva 2 años sin luz, ¿no? Entonces, esto se extiende a muchísimos países del mundo y no se puede permitir. Entonces, a través de este proyecto, que Ni un hogar sin energía, que ha sido Premio Europeo de Innovación Social, de hecho, muchísimas personas se están beneficiando para hacer frente a esta pobreza energética mediante ese empoderamiento, ¿no? de las familias. O sea que hay Sí. solución, hay luz, hay luz. Sí, y en ese sentido, bueno, uno de los elementos de la Ley de Movilidad Sostenible es reconocer el derecho a la movilidad, ¿no? Y ahí aportar la que sería nuestra definición, que es poder acceder a otros derechos, ¿no? Poder acceder a cualquier servicio y derecho fundamental, la sanidad, el agua, ¿no? Y que ahí el transporte muchas veces nos está limitando y está limitando al resto, y eso es lo que queremos conseguir, ¿no? El derecho a la movilidad, pero como derecho al resto.
Y Elena, ¿algo más? Pues poco más que añadir, la verdad. Un poco poner de nuevo el acento en lo que comentaba Laura, ¿no? La necesidad de que ese acceso sea para todas, independientemente de cuál sea tu situación económica, tu situación social. La transición tiene que llegar a todas, tiene que partir y tiene que ser para la base. Si no, nunca va a ser una transición real. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a las tres compañeras de la ruta. He aprendido un montón de cosas en solamente una hora, nada más. Ha sido un placer y un honor. Gracias. Gracias, Toby, por Muchas estos gracias. Muchas caminos, gracias. por esta revolución. Gracias, compañeras.